como comentaba antes, hemos dividido las mesas en dos mesas de manera un poco, entre comillas, arbitraria. En primer lugar, hemos cogido dos sectores que son sectores tradicionalmente exportadores, siempre están entre los sectores líderes, como son el sector de aceite de oliva y el sector del porcino, en estos momentos con una problemática, bueno, como todos los sectores, pero en este caso con una problemática bastante distinta, pero en los dos casos bastante interesante. Por el sector de aceite de oliva está con nosotros Pablo Fité, de Rafael Salgado, director general de Rafael Salgado Export. Nos conocemos desde hace 30 años, o sea que llevas 30 años dirigiendo las exportaciones de la empresa. Ahora nos contarás un poquito más. Y en tu caso, me gustaría pues que nos cuentes un poco cómo ha ido el año 2023. Yo he dado muchos datos de lo que es la macro, pero cómo ha sido la micro, ¿no? Y sobre todo, cómo habéis gestionado, que ya me lo has avanzado antes, pero creo que es interesante que nos cuentes cómo habéis gestionado ese descenso de producción tan importante por la sequía, y ese incremento que a partir de esa reducción de producción, ese incremento tan importante que habéis tenido en los precios, ¿no? Porque entiendo que no es fácil cuando tienen un cliente pues tener que decirle a tu cliente que los precios han subido. Pues ahora nos contarás cuánto, pero hablábamos de el dato de baja de producción está entre un 30 y pico y un 40%, ¿no? Y pues me imagino que incluso más, pues eso es, entiendo, difícil de transmitir, ¿no? Pablo. Bueno, Jaime, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a Cajamar por poder compartir estos momentos y comentar un poco cómo se está desarrollando nuestro sector en estos últimos años, sobre todo en estos 2 últimos años que tan complicados están siendo. Bueno, la empresa nuestra es una empresa familiar, como gran parte del negocio del aceite de oliva. Las grandes empresas, los grandes exportadores, fabricantes de aceite de oliva, tanto de España como de Italia y otros países mediterráneos, son empresas familiares, donde el conocimiento de la compra de materia prima es probablemente de las cosas más importantes en este negocio. Nosotros tenemos distribución en más de 100 países, en los 5 continentes, y bueno, pues tenemos una visión bastante global de cómo se está desarrollando el consumo de este producto tan español. En estos 2 últimos años nos estamos enfrentando a una situación sin precedentes. Las cosechas, las 2 últimas cosechas, están por debajo del 50% de lo que es una producción habitual. La producción media en el año 2020 fue de 1.500.000 toneladas, y en los 2 últimos años nos estamos enfrentando con cosechas de entre 700 y 800.000 toneladas, lo que supone pues una disminución prácticamente de más del 50% de oferta en el mercado, teniendo en cuenta además que España cubre aproximadamente casi el 60% de la producción mundial, y Italia, que es el segundo país productor, produce 5 veces menos que España. Pues nos hacemos una idea de lo complicado que está siendo esta situación. En la primera mala cosecha que tuvimos hace 2 campañas, más o menos la pudimos sortear con un stock de enlace que hubo de unas 500 y pico mil toneladas, que había que sumar a la cosecha de hace 2 años, pero se han producido otra mala cosecha consecutiva con un stock de enlace mucho menor, en torno a las 250.000 toneladas, con lo cual el stock final, la disponibilidad final ha sido pues más corta, con todos los problemas que ello supone. En este escenario de menor producción, el problema ha sido el precio.
precio ha subido prácticamente 5 veces, entre 3 y 5 veces. El récord histórico en el año 2014 fue de un precio medio por tonelada de aceite de oliva virgen medio, virgen extra, de unos 4.000, 4.200 euros tonelada, y a finales del año pasado hemos superado los 9.500 euros tonelada, con lo cual nos podemos hacer una idea de cuál es la situación. El consumo se ha visto afectado, se ha visto muy afectado. El consumo ha caído en torno al 40%. Las exportaciones en el año 2023 han caído en torno al 38% y el consumo en España 35% aproximadamente. La oferta global de aceite de oliva calculamos que es una cuarta parte menos de lo que había, y bueno, pues eso ha afectado muchísimo al consumo como preveíamos. La sorpresa ha sido que el consumo se ha comportado mejor de lo que esperábamos, Eso nos ha sorprendido bastante a todo el sector, tanto al sector productivo como al sector industrial, el sector comercializador. Nos ha sorprendido bastante, y de hecho estamos con unas salidas medias mensuales en torno a las 100.000 toneladas, incluyendo importaciones, cosa que realmente pues vemos que es un momento donde realmente se podía aprovechar para darle el valor que tiene el aceite de oliva virgen, o el aceite de oliva en general español, a nivel mundial, a nivel de España y a nivel mundial. Entonces, ya te digo, estamos bastante sorprendidos con ello y a la vez preocupados, porque prácticamente ya no hay coberturas de precios antiguos que pudieran tener algunos clientes del año pasado, incluso del año antepasado, y estamos viendo ahora mismo cómo se comporta el consumo y cómo se comportan los precios, teniendo en cuenta un poco lo que puede pasar con la campaña del año que viene, del año próximo, que empezará en octubre, pero que para mayo empezaremos a evaluar un poco cómo se desarrolla la floración y lo que puede suponer de cara a una nueva campaña, y que pueda compensar la situación tan difícil que vive ahora mismo el sector. Bueno, y como ya he comentado varias veces, creo que es importante no solo lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar a futuro, que ya lo has comentado, pero también echar la vista atrás con un poquito más de perspectiva, ¿no? Y ahí yo creo que es importante, y quería preguntarte, ¿no?, ver un poco. Yo creo que los datos son muy claros, que España ya es la principal referencia a nivel exportador del aceite de oliva, lo cual hoy nos parece obvio, pero hace no tantos años, y tú y yo lo hemos visto, no era así, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cómo has vivido tú eso, porque lo has vivido en primera persona, ¿no? Y cuáles son, a tu juicio, las causas, ¿no? O quiénes han sido los principales, no sé, los principales actores, o quiénes habéis sido los que habéis conseguido que España sea hoy en día, sin duda, el principal referente de la exportación de aceite de oliva a nivel mundial. Bueno, como tú bien has dicho, hace 15 o 20 años, cuando hablabas con cualquier persona y te decía, es que el aceite italiano, que compran aceite español y lo venden en Estados Unidos con marca italiana, etcétera, etcétera. Las empresas españolas están en manos de empresas italianas, de propietarios italianos. Bueno, eso en los últimos 15-20 años ha cambiado, primeramente porque España es el mayor productor mundial de calle. España lo ha sabido aprovechar sin ninguna duda, y con el apoyo del gobierno español, de estamentos como ICEX, asociaciones de exportadores, FIAP y las propias empresas, pues se ha hecho un trabajo enorme. Las empresas españolas han salido mucho más al exterior. Yo recuerdo, y tú también lo recuerdas, que el sector exportador era un sector bastante, nadie decía, tú te dedicas al comercio exterior y tal. Entonces, a la extranjería.
Eso ha cambiado muchísimo y bueno, pues se ha hecho un trabajo enorme desde todos estos estamentos, desde las empresas, y España y las empresas españolas han sabido aprovechar esa posición, han sabido aprovechar, lo estamos manteniendo y el potencial sigue siendo enorme. De hecho, ahora mismo hay 3 marcas de las 8 o 10 marcas principales italianas que son propiedad de conglomerados españoles, y no cabe duda que el sector sigue teniendo una fuerza enorme, y en estos 2 años tan complicados que no tienen ningún precedente, yo creo que nos van a dar mucha más fuerza para el futuro, porque tarde o temprano va a venir una cosecha regular, una cosecha de más de 1.500.000 toneladas, y eso va a hacer que los precios vuelvan a sus niveles normales, y donde podamos acceder a muchísimos más consumidores de los que ahora nos están lamentablemente abandonando por otras alternativas, entre comillas. Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo. Pasamos ahora a comentar el sector del porcino. Javier Briones, también, vamos a decir, veterano, exportador, ¿no? Nos conocemos también desde hace muchos años. Actualmente eres desde hace ya bastantes años, director de exportación, responsable de todo el comercio internacional del Grupo Tello, ¿no? Que es uno de los principales grupos ahora nos comentarás un poquito más en detalle, uno de los principales también grupos exportadores de porcino en España, ¿no? En tu caso, pues lo mismo, me gustaría que nos contaras un poco a nivel micro, a nivel del día a día, cómo ha sido el 23, ¿no? Cómo ves el año actual, el 24, y luego una cuestión concreta, ¿no? que te comentaba, que se reflejan las cifras y que también hablamos el otro día, ¿no? Que es esa diferencia entre la caída en las ventas del sector porcino a países terceros, fundamentalmente Extremo Oriente, ¿no? Que ha caído este año no solo en China por la recuperación el año pasado cayó un 40, me parece, y este año un 25 en el caso de China, sino que también otros países que el año pasado ayudaron, ¿no? Como puedan ser Corea, Japón, Filipinas, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, esas caídas, una vez más, habéis conseguido pues compensarlas con unos incrementos espectaculares, ¿no? En países de la Unión Europea. Veía el dato en Italia y luego también en países del este. No sé, cuéntanos un poquito cómo ha ido y cuál ha sido la razón a tu juicio. Bueno, pues muchísimas gracias primero, Jaime, y a Cajamar por cometer la imprudencia de darme un micrófono, porque como a todos los que salimos por ahí a vender, pues hablar nos gusta. Vivimos de hablar, vivimos de contar, y lo que es nuestra vida, pues la verdad, el día a día perdón, nos apasiona. Tal y como estabas diciendo, el sector porcino, lo primero, ver esas cifras y ver que lideramos, que realmente algo tan importante como es el agroalimentario español en el exterior esté liderado por el porcino, pues es un orgullo. Y quiere decir que las cosas se han hecho razonablemente bien. Razonablemente bien desde todos los vínculos de la cadena, desde todos los eslabones, desde el campo, desde el ganadero, los veterinarios, la industria, elaboradores, y al final, los que salimos fuera o lo que hemos salido fuera a vender el producto. No nos han faltado retos, no nos han faltado problemas, no nos faltan. De hecho, tal y como dices, estamos inmersos o hemos pasado un año 23 muy complicado, pero sí que es verdad que siempre hemos sabido reaccionar rápido y buscar rápidamente donde hay un problema, buscar una salida y una solución. El sector porcino español ha entendido, o hemos conseguido entender entre todos, que no competimos, que realmente cuando salimos fuera somos un país que produce porcino de una manera, tratamos cada vez sea más excelente. Si uno hace las cosas mal, nos va a afectar a todos, ya se llame Grupo Tello o se llame la empresa X. Cada uno, cuando vendemos fuera, defendemos a todo el sector. De manera que a través de las asociaciones, la interprofesional, nos hemos sabido poner de acuerdo en dónde dirigir los recursos financieros, en dónde dirigir las campañas promocionales y saber bien interpretar por dónde venían los tiros. El año pasado el coste de producción del porcino fue histórico. Alcanzamos niveles que jamás habríamos pensado ni visto, y además muy sostenidos en el tiempo. Esto lo que ha provocado es que nuestra competitividad
en un commodity como la carne de cerdo en Asia, pues se haya visto afectada. No nos vamos a engañar. El buen hacer que tenemos en el sector en Asia justifica que nos paguen más precio, sí. Tanto más precio ya es más difícil, ya nos cuesta más defendernos contra otros países que también están empezando a incorporarse a la producción masiva de porcino, tienen el grano abriendo la puerta y haciendo así, y por lo tanto, bueno, pues son una amenaza para el sector español. Sí que es verdad que hemos girado hacia Europa, hemos visto que en Europa había hueco, había capacidad. España sigue siendo un país libre de peste porcina africana, lo cual tenemos que felicitarnos entre todos, porque eso quiere decir que la calidad de nuestras granjas y las medidas de bioseguridad de nuestras granjas son excelentes, porque la peste porcina es una gran amenaza y está por Europa. Esto ha provocado que sigamos teniendo una reputación muy importante y Europa demande la carne de cerdo o los productos elaborados españoles. Hago este inciso en los productos elaborados porque no solo es carne. Nosotros también tenemos un sector elaborador muy importante, un sector transformador en todo lo que son jamones, embutidos, fiambres o productos en conserva cárnicos, importantísimo. Y con el nivel de precio del año pasado ya sabemos que este año los jamones van a estar muy caros, porque los jamones que venderemos este año ya están colgados desde el año pasado. Y esto ya ha habido que transmitírselo a la distribución europea y ha habido que decirle, oye señores, esto empieza ya a tener un valor que hay que pagarlo. Y es así de cierto y así de duro. Lo hemos hecho, lo hemos conseguido, no hemos podido compensar efectivamente toda la bajada de los países terceros con la subida de Europa. Este año esperamos que los costes de producción nos ayuden un poco. ¿Los esperamos altos? Sí, van a seguir siendo altos. ¿Va a haber que seguir pagando por la carne de cerdo y por los productos elaborados? Sí, va a haber que pagar más de lo que se venía pagando. Pero esperemos conseguir un pequeño, digamos así, aire para que ese gap con otros productores se disminuya y volvamos a crecer en los países terceros. Muy bien, sí, efectivamente, un dato que no comenté porque no me dio tiempo a comentarlo todo, es ese incremento en la exportación de productos elaborados, que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque son productos que tienen más valor añadido en general, ¿no? Y que han incrementado sus exportaciones de manera relevante, ¿no? Y un poco en la misma línea de lo que le preguntaba a Pablo, en el caso vuestro, ya has avanzado alguna idea, pero el caso del porcino es espectacular, ¿no? O sea, España hasta hace no tantos años era un operador importante, pero vamos, estaba lejos de Alemania o de Dinamarca, ¿no? Sin embargo, pues poco a poco, y a partir de 2020, o sea, en el 23, los datos dan un liderazgo en Europa, no al nivel del aceite de oliva, pero un liderazgo clarísimo, ¿no? Y mientras España crece, pues Alemania no crece, ¿no? en sus ventas, ¿no? Entonces, mi pregunta es doble, ¿no? Es ¿cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo has vivido ese cambio, ¿no? ese liderazgo? ¿Y cómo ves la perspectiva de futuro? ¿Cómo crees que puede evolucionar esto, ya no en el 2024, sino en los próximos 4 o 5 años, desde el punto de vista del sector porcino español? Pues mira, ¿cómo lo hemos vivido? En primer lugar, tenemos que a las empresas hay que darles las gracias que hayan apostado por la internacionalización y que se lo hayan creído. Es decir, hace no mucho, cuando yo empecé en esto de la internacionalización, el que estaba en este puesto era el que sabía hablar inglés, ni más ni menos, y ya podría buscarse la vida para hacerlo mejor o peor. Las empresas han apostado por los departamentos de exportación que además dependen de las direcciones generales normalmente, no dependen de direcciones comerciales, han subido en el organigrama, y esto ha permitido que la estrategia se haga desde el principio. Ya no exportamos excedentes, producimos para internacionalizarnos y producimos para la exportación. Esto se ha entendido y luego se ha conseguido amalgamar al sector de una manera muy importante para hacerlo de manera uniforme y de la mano, lo que digo. En un país como España no es siempre fácil trabajar de la mano, ¿no? Es muy complicado y el sector porcino está muy atomizado. Y aquí de verdad yo a mis compañeros exportadores siempre se lo digo, que tenemos mucha suerte porque al final nos hemos ido conociendo, viajamos mucho juntos, tenemos muchas reuniones, hablamos mucho juntos y al final, oye, cada uno defiende lo suyo. Cada uno tiene su mercado, cada uno tiene sus clientes, cada uno tiene sus estrategias, pero tenemos el foco que vamos todos a una y que tenemos que hacer las cosas bien. Otro punto muy importante ha sido la implicación de la administración. No desde un
punto de vista de ayudas económicas o de subvenciones, no, implicación de la administración de apertura de mercados. Los ministerios con nosotros están perfectamente coordinados, tanto para ayudarnos como para regañarnos, así hablando en plata. Si nos tienen que decir algo, nos lo van a decir. Oye, hay que ir por aquí, se ha quejado este gobierno o se ha quejado este ministerio, tenemos que cambiar esto, este paso o lo que sea, pero a la vez están permanentemente ayudándonos en las negociaciones con países terceros, en las negociaciones a desarrollo de protocolos para apertura de nuevos mercados y productos, y ese vínculo es muy importante, de manera que ya no es un consejo, es una realidad. Cualquier sector exportador tiene que ir muy unido y muy de la mano con la estrategia definida, desde la decisión primero de las empresas de internacionalizarse, como luego de todas las empresas juntas a un mismo objetivo. De cara a este año, lo que decías, ¿cómo lo veo? Esperanzado porque hemos venido de 2 años complicados, de 2 años duros, con costes de energía muy altos primero, con los piensos también muy altos, costes de producción, bueno, y empezamos a ver que podemos volver a hacer cosas y hemos tenido ese valor. El porcino no ha dejado de creer nunca en la sostenibilidad y en el bienestar animal, por un motivo, porque vivimos de ello, vivimos en el campo, producimos del campo y lo que vendemos sale del campo y no nos queda otra que cuidarlo, y de manera que Europa va por ahí, los terceros países llegarán y la transmisión de toda la cadena de valor al consumidor le está llegando y consideramos que vamos a conseguir obtener los réditos que esperamos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha sido muy interesante, no sé si alguien quiere plantear alguna pregunta y si no, pues pasamos a la siguiente mesa. ¿No? Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias.